la doctrina de Jesús, el Mesías. ¿Qué enseñaba Jesús realmente? ¿Qué dicen los evangelios? ¿Tiene algo que ver con usted? Al principio de su obra, Jesús explica con claridad lo que sería el centro de su doctrina. Le dijo a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. En este pasaje Jesús nos dice la enseñanza que sería la parte central de todas sus explicaciones posteriores. Jesús está describiendo a Dios como el creador que actúa para impedir que su creación sea destruida. La fuerza que mueve a Dios a intervenir es el amor. Dios ama a la humanidad y está dispuesto a hacer grandes obras para lograr su objetivo. El objetivo de Dios es lograr que los seres humanos tengan vida eterna. Dios está dispuesto a dar a su Hijo unigénito para lograr esto. En pocas palabras, Dios es un Padre amoroso. Después del diálogo con Nicodemo, Jesús también dice que Dios es un Padre justo, un Padre santo, un Padre bueno, nuestro Padre celestial. Con conmovedoras ilustraciones, Jesús nos da una imagen clara de la personalidad de Dios. Veamos una de esas ilustraciones. En Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesús dice: les digo, surge gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el más joven de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda. Entonces él les dividió su medio de vivir. Más tarde, no muchos días después, el hijo más joven recogió todas las cosas y viajó al extranjero, a un país distante, y allí malgastó su hacienda, viviendo una vida disoluta. Cuando lo hubo gastado todo, ocurrió un hambre severa por todo aquel país, y él comenzó a padecer necesidad. Hasta fue y se acogió a uno de los ciudadanos de aquel país, y éste lo envió a sus campos a guardar cerdos, y deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba nada. Cuando recobró el juicio, dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y haré el viaje a donde mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus asalariados. De modo que se levantó y fue a donde su padre. Y mientras él estaba todavía lejos, su padre alcanzó a verlo y se enterneció y corrió y se le echó sobre el cuello y lo besó tiernamente. Entonces el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus asalariados. El padre dijo a sus esclavos: pronto, saquen una ropa larga, la mejor, y vístanlo con ella, y pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traigan el torrillo cebado, degüéllenlo, y comamos y gocemos, porque este hijo mío estaba muerto y volvió a vivir, estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a gozar. Así es Dios, un padre que está dispuesto a perdonar al hijo necio que vuelve arrepentido. Los apóstoles entendieron bien el objetivo que tenía Jesús. Jesús estaba tratando de que volvamos a ser de la familia de Dios. Leamos lo que escribió el apóstol Juan. En Juan, capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Versión del lenguaje sencillo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que volvamos a ser parte de la familia de Dios. Otra ilustración muy instructiva la hallamos en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. No hay verdadera razón para preocuparnos tanto por nuestras necesidades materiales. Dios es un Padre responsable y cuida tiernamente a sus criaturas. En el sermón más extenso registrado en los evangelios, de nuevo Jesús describe a Dios como un Padre en quien podemos confiar de forma absoluta. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. No vivan pensando en qué van a comer y qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos.
¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores y viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Versión Biblia de lenguaje sencillo. Jesús en esta parábola trata de infundir en sus discípulos fe, confianza en Dios. Jesús sigue diciéndoles: veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. El objetivo claro de todas estas ilustraciones es que veamos a Dios como un verdadero Padre, nuestro Padre Celestial. El mundo necesita saber qué clase de Dios es Jehová. Tienen que aprender a ver a Dios como lo veía Jesús, como un Padre amoroso, justo, santo, bueno, misericordioso. Este es el fundamento de toda la doctrina de Jesús, el Mesías. Siguiendo con su objetivo, Jesús enseña a sus discípulos a comunicarse con Dios de modo efectivo. Les dice, según está registrado en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Jesús entendía que nuestra buena relación con Dios nos obliga a estar en buena relación con nuestro semejante, prescindiendo de toda diferencia, sea cultural, racial, religiosa, social, etc. Los cristianos no discriminan a sus semejantes. Para que entendieran este importante punto, Jesús relató a su auditorio una conmovedora parábola, la parábola del buen samaritano. La vamos a leer. Está registrado en Lucas capítulo 10, versículo 29 en adelante. Pero queriendo probar que era justo,
El hombre dijo a Jesús: ¿quién verdaderamente es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre salteadores, que lo despojaron y también le descargaron golpes y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora bien, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, pero cuando lo vio, pasó por el otro lado. Asimismo, un levita también, cuando bajó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero cierto samaritano que viajaba por el camino llegó a donde estaba y, al verlo, se enterneció, de modo que se le acercó y le vendó sus heridas y vertió en ella aceite y vino. Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídalo, y lo que gastes, además de esto, te lo pagaré cuando vuelva acá. ¿Quién de estos 3 te parece haberse hecho prójimo del que cayó entre los salteadores? Él dijo: el que actuó misericordiosamente para con él. Entonces Jesús les dijo: ve y haz tú lo mismo. Los cristianos no discriminan a su prójimo. El fervor religioso despierta los más tenaces prejuicios en la mente humana, con el engañoso pretexto de servir a Dios. En esta parábola, el sacerdote y el levita, hombres al servicio del templo de Dios en Jerusalén, no socorrieron al malherido. ¿Por qué? Estaban yendo a su trabajo en el templo y estaban apurados. Estaban huyendo del compromiso que implicaba socorrer a este hombre. Es obvio que no mostraron empatía ni misericordia. El samaritano, en cambio, no consideró estos argumentos como excusa para no socorrer al herido. Si el malherido era judío, tenía fuertes razones para abandonarlo, pues los samaritanos y los judíos no se trataban. Pero nada de esto impidió al samaritano ayudar a su prójimo desvalido. Esta parábola nos enseña a todos cómo debemos ver y tratar a nuestro prójimo para estar en paz con Dios. En el siglo XXI vemos denominaciones que se dicen cristianas, que se creen portadoras de la verdad absoluta en materia de religión. Interpretan la Biblia y no aceptan ningún cuestionamiento a sus enseñanzas. Expulsan de su membresía a cualquiera que los cuestiona, negando al expulsado todo trato social y espiritual. Jesús no aprobaba el fanatismo religioso, el sectarismo entre sus discípulos. Jesús corrigió a sus discípulos sobre este asunto. Leamos Marcos capítulo 9, versículo 38 en adelante. Juan le dijo: Maestro, vimos a cierto hombre que expulsaba demonios por el uso de tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos acompañaba. Pero Jesús dijo: no traten de impedírselo, porque nadie hay que haga una obra poderosa sobre la base de mi nombre que pronto pueda injuriarme. Porque el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Porque cualquiera que les dé de beber un vaso de agua debido a que pertenecen a Cristo, verdaderamente les digo, de ninguna manera perderá su galardón.
Ser discípulo de Jesús nunca ha sido fácil. Jesús se lo dijo en una ilustración. Lucas capítulo 13, versículo 23. Entonces le dijo cierto hombre: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta, porque muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. Una vez que el amo de casa se haya levantado y haya asegurado la puerta con cerradura, y ustedes comiencen a quedar de pie afuera y a tocar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero en respuesta Él les dirá: no sé de dónde son. Entonces ustedes comenzarán a decir: comimos y bebimos delante de ti, y enseñaste en nuestros caminos anchos. Pero Él hablará y les dirá: no sé de dónde son. Apártense de mí, todos ustedes los obradores de lo injusto. ¿De qué puerta hablaba Jesús? ¿Era una puerta literal o era una puerta simbólica? Jesús mismo nos da la respuesta en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Cualquiera que entra por mí será salvo. Traducción Nuevo Mundo. La traducción del lenguaje sencillo dice en Juan 10:9: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entra por esta puerta se salvará y podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. De modo que el número de los que se salvarán dependerá de cuántas personas estarán dispuestas a esforzarse vigorosamente por ser discípulos de Jesucristo. Jesús lo dice así en Lucas 9, 23 en adelante. Siguiendo entonces dijo a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento día tras día y sígame de continuo. Porque el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí es el que la salvará. Realmente, ¿de qué provecho le es al hombre el que gane el mundo entero, pero se pierda a sí mismo o sufra daño? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando llegue en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Traducción Nuevo Mundo. Si una persona llega a ser discípulo del Señor Jesucristo, es por la misericordia de Dios. Note lo que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Juan 6:44. Biblia del lenguaje actual. El Padre Celestial conoce el corazón de cada ser humano. Dios no es parcial. En toda nación, el que le teme y le obedece le es acepto. Un ejemplo claro de esto es cómo Dios trató con Cornelio, un centurión romano. El médico cristiano Lucas lo explicó así, en Hechos capítulo 10, versículo 34. Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia, le es acepto. Y en Hechos 15:15 dice: Dios, que conoce el corazón, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como nos lo dio también a nosotros. Y no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó los corazones de ellos por fe. El apóstol Pablo entendió muy bien lo que se proponía Jesús y su Padre Celestial, Jehová, y lo explicó en diferentes cartas. Leamos la carta que escribió a los Gálatas,
Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Y ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. En Efesios 2:11, Pablo continúa diciendo: los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos. Deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Así es, Jesús y su Padre Celestial Jehová tienen un amoroso objetivo: que los pecadores regresen a la familia de hijos obedientes de Dios. Jesús nos está diciendo: reconcíliense con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal,
es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Biblia del lenguaje sencillo. Está muy claro, ¿verdad? Los discípulos de Jesucristo son de la familia de Dios, son hijos de Dios. Dios ha hecho herederos de la vida eterna a sus hijos. No somos extranjeros, ni simples amigos de Dios. Los extranjeros y amigos no heredan de los padres, ¿verdad? Dios nos ha hecho herederos porque somos sus hijos obedientes. El apóstol Pedro también entendió que los discípulos de Jesucristo recibieron de parte del Señor Jesucristo la autoridad para llegar a ser hijos de Dios. Veamos lo que escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por lo tanto, fortifiquen su mente para actividad, mantengan completamente su juicio, pongan su esperanza resueltamente en la bondad inmerecida que ha de ser traída a ustedes en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, dejen de amoldarse según los deseos que tuvieron en otro tiempo en su ignorancia, y más bien, de acuerdo con el santo que los llamó, háganse ustedes mismos santos también en toda su conducta, porque está escrito: tienen que ser santos, porque yo soy santo. Además, si ustedes invocan al Padre que juzga imparcialmente, según la obra de cada cual, compórtense con temor durante el tiempo de su residencia forastera, porque ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, con lo que fueron librados de su forma de conducta infructuosa recibida por tradición de sus antepasados. Más bien, fue con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo. Es verdad que Él fue reconocido antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado al fin de los tiempos por causa de ustedes, los que mediante Él son creyentes en Dios, el que lo levantó de entre los muertos y le dio gloria, para que la fe y esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Ahora que ustedes han purificado sus almas por su obediencia a la verdad, con el cariño fraternal sin hipocresía, como resultado, ámense unos a otros intensamente desde el corazón, porque se les ha dado un nuevo nacimiento, no de semilla corruptible, sino de semilla reproductiva incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo y verdadero, duradero. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como una flor de la hierba. La hierba se marchita y la flor se cae, pero el dicho de Jehová dura para siempre. Pues bien, este es el dicho, esto que se les ha declarado como buenas nuevas. Traducción Nuevo Mundo. Es obvio que el apóstol Pedro entendía perfectamente la doctrina de su Señor, el Hijo de Dios, Jesús el Mesías. Jesús les dio la autoridad de ser hijos de Dios, y todos los que ponen fe en Jesús llegan a ser hijos de Dios. El apóstol Pedro en sus cartas exhorta a todo cristiano a comportarse dignamente, así como corresponde a una persona que tiene a Dios como su Padre Celestial. Jesús nació para ser rey. Este es otro tema que Jesús enseñó. Pilato le preguntó: bueno, pues, ¿eres tú rey?
Jesús contestó: yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Juan 18:37. En Lucas capítulo 1, versículo 30, hay el siguiente relato. De modo que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. A los 30 años Jesús fue ungido como rey por Dios, cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán a la edad de 30 años. El registro se encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 21. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma, y salió una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de 30 años. En el momento de su bautismo, Dios ungió a Jesús como rey. Pero Jesús nunca llegó a ser rey de Israel. Sin embargo, sus discípulos lo han reconocido como rey por casi 2000 años ya. El reino de Jesucristo es su congregación de discípulos. Sin embargo, Dios ha decretado que el reino de su amado Hijo tiene que llegar a ser sobre toda la tierra. Así está escrito en el libro de Apocalipsis. Leamos la profecía. Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían: el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Jesús sabía que su reino abarcaría toda la tierra. En su sermón en el monte dijo: felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5, traducción Nuevo Mundo. Así es, el reino de Dios será sobre toda la tierra. Jesús emprendió una extensa obra de difusión de ese gobierno. Marcos capítulo 1 versículo 14 dice: ahora bien, después que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea, predicando las buenas nuevas de Dios y diciendo: el tiempo señalado se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. Traducción del Nuevo Mundo. Es casi un año después del bautismo de Jesús. ¿Qué era el reino de Dios para Jesús? ¿De qué manera se había acercado ese reino? ¿Qué eran las buenas nuevas en las que tenían que poner fe? Leamos cómo responde Jesús a los líderes de su tiempo. Mateo capítulo 21 versículo 42 dice: Jesús les dijo: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que le obedecen en todo. Veamos el pasaje de Mateo 21:43 otra vez, pero en la versión internacional, en la nueva versión internacional. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino.
Por las palabras de Jesús inferimos que Israel era el reino de Dios hasta ese momento. Pero eso iba a cambiar. Israel perdería el privilegio de ser el reino de Dios. Otra nación tomaría su lugar. Según el apóstol Pablo, la congregación de discípulos de Jesucristo llegó a ser el reino de Dios. Escribiendo una carta a los cristianos colosenses, dijo lo siguiente, en Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 13. Vamos a leer en la Biblia del lenguaje actual. Que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que se puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría, y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1 versículo 13 vamos a volver a leer en la traducción del lenguaje sencillo. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Este pasaje es profundamente significativo. De este pasaje se infiere que los cristianos ya vivían en el reino de Dios. Además que Jesús es el Rey en ese reino. El reino de Dios no es un gobierno en un futuro distante. No, el reino de Dios era una realidad presente, un presente que Pablo estaba viviendo. Toda la congregación de cristianos la ha estado viviendo desde entonces por casi 2000 años ya. Pero Jesús también enseñó que la autoridad del Rey sobre todo el mundo todavía tendría que recibirla de su Padre en el futuro distante. Para que entendieran este punto, les dio una instructiva parábola. Leámosla. En Lucas, capítulo 19, versículo 11. Mientras la gente estaba escuchando esto, Jesús les contó una historia porque estaba cerca de Jerusalén y porque algunos de ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar pronto. Entonces Jesús les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. El hombre llamó a 10 de sus siervos, a cada uno le dio la misma cantidad de dinero. Les dijo, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero su gente lo odiaba. Por esa razón mandaron tras él a un grupo para decirle al emperador, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero a pesar de todo, el hombre fue nombrado rey. Luego regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los siervos a quienes le había dado el dinero, para saber cuánta ganancia tenía. Primero se presentó el primero y dijo, Señor, el dinero que me dio ganó 10 veces más. Entonces el hombre le dijo, muy bien hecho, buen siervo. Como fuiste fiel con lo poco, por eso ahora voy a dejarte gobernar 10 de mis ciudades. Vino el segundo siervo, y dijo, Señor, su dinero ganó 5 veces más. Entonces el hombre le dijo, vas a gobernar 5 de mis ciudades. Llegó el otro siervo y le dijo, Señor, aquí está su dinero, lo guardé muy bien en un pañuelo. Yo le tuve miedo, porque usted es un hombre duro. Toma dinero que no ha ganado y cosecha lo que no ha sembrado. Entonces el rey le dijo, siervo malo, usaré tus propias palabras contra ti para condenarte.
con que sabías que yo soy un hombre duro, que tomo dinero que no he ganado y cosecho lo que no he sembrado. Siendo así, ¿por qué no pusiste mi dinero en un banco para que así cuando yo regresara hubiera ganado intereses? Luego les dijo a los que estaban parados allí: quítenle el dinero que tiene y désenlo al que tiene 10 veces más. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 veces más. El rey les dijo: yo les digo, a todo el que hace buen uso de lo que tiene, se le dará más. Pero al que no hace buen uso de lo que tiene, se le quitará todo. En cuanto a mis enemigos que no querían que yo fuera rey, tráiganmelos y mátenlos delante de mí. El hombre de la nobleza que es nombrado rey y viaja a conseguir poder real es Jesucristo. Mientras regresa, sus esclavos tienen que trabajar atendiendo sus responsabilidades asignadas según sus capacidades. Al volver, Jesús pedirá cuentas a sus esclavos. Sus enemigos son los que no lo reconocen como rey. Esta parábola es profética. Es la historia de los cristianos por casi 2000 años. Jesús resucitado va al cielo y recibe de su Padre el poder real. Regresa y pide cuentas a sus esclavos. Al esclavo malo y a sus enemigos los ejecuta, los condena. El regreso de Jesucristo con poder y gran gloria. Jesús dio muchos detalles de su regreso con poder y gran gloria. Vamos a ver algunos de esos detalles. Está registrado en Mateo 24, desde el versículo 27 en adelante. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. Jesús continuó diciendo: cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir sobre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. Aprendan las enseñanzas de la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. La Biblia de lenguaje sencillo. El regreso de Jesucristo con poder y gran gloria se ha demorado casi 2000 años ya. ¿Cuál es la situación de la congregación de Cristo en el siglo XXI? ¿Previó Jesús lo que le iba a ocurrir a sus seguidores durante todos estos años? La respuesta es sí. Jesús describió la situación en una parábola. La vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semilla de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. Cuando las semillas del trigo produjeron espiga, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña.
Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: Esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño le dijo: No, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Biblia del lenguaje sencillo. Ahora veamos la explicación. Mateo capítulo 13, versículo 36 dice: Luego, después de despedir a las muchedumbres, entró en la casa y sus discípulos vinieron a él y dijeron: Explícanos la ilustración de la mala hierba en el campo. En respuesta dijo: El sembrador de la semilla excelente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. En cuanto a la semilla excelente, esos son los hijos del reino. Pero la mala hierba son los hijos del inicuo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es una conclusión de un sistema de cosas y los segadores son los ángeles. De manera que así como se junta la mala hierba y se quema con fuego, así será en la conclusión del sistema de cosas. Mateo 13:41 continúa diciendo: El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos juntarán de su reino todas las cosas que hacen tropezar y a los que cometen desafuero, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. En aquel tiempo los justos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, escuche. Traducción Nuevo Mundo. Esta parábola ha descrito la situación que ha vivido la congregación de los discípulos de Cristo por los pasados 2000 años. Para el siglo XXI, está claro que el trigo y la mala hierba continúan juntos. Solo el Señor Jesucristo podrá discernir quiénes son el trigo y la mala hierba. Estamos seguros que solo quedará el trigo, los hijos del reino, los genuinos discípulos de Cristo, los hijos obedientes de Dios. A los que han puesto fe en Jesucristo, Dios les asegura protección y vida eterna bajo el gobierno de su amado Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice: Todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios mediante su fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que fueron bautizados en Cristo, se han vestido de Cristo. Esta es la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Fin del artículo.